Hola jóvenes, en este video hablaremos acerca del teorema de Rolle. Dicho teorema se puede enunciar de la forma siguiente. Sea y igual a f de x una función que cumple con las condiciones siguientes, es continua en el intervalo cerrado de a b, es derivable en el intervalo abierto de a b, y finalmente los valores de la función en los extremos del intervalo son iguales, es decir, f de a es igual a f de b. Si se cumple todo esto, entonces existe al menos un valor x1 de x en el intervalo abierto de a b, para el cual la derivada de la función valuada en x1 es igual a 0. La interpretación gráfica de este teorema implica que existe al menos un punto dentro del intervalo analizado cuya tangente es paralela al eje de abscisas. Para comprender geométricamente el teorema de Rolle, consideremos la gráfica siguiente de una función en un sistema cartesiano de dos dimensiones, donde establecemos un conjunto de valores de x que va de a b, en el que la función es continua y los puntos extremos son los siguientes, los cuales presentan el mismo valor de la función. En esta situación se cumplen las condiciones del teorema de Rolle, ya que la función es continua en el intervalo, es derivable en el intervalo y los valores de la función en los puntos extremos son iguales. Por lo tanto, se puede afirmar que existe al menos un punto dentro del intervalo cuya tangente es paralela al eje de abscisas. En este caso, el punto es el siguiente, y como podemos observar, su recta tangente es paralela al eje de abscisas. Si empleamos la misma gráfica, pero un intervalo más amplio como el siguiente, los puntos extremos serían estos, a los cuales les corresponde el mismo valor de la función. En esta situación, se cumplen las condiciones del teorema de Rolle, ya que la función es continua en el intervalo, es derivable en el intervalo y los valores de la función en los puntos extremos son iguales. Por lo tanto, podemos afirmar que, en la gráfica de la función, debe existir al menos un punto que tenga una recta tangente paralela al eje x. En este caso, en el intervalo analizado se tienen los tres puntos siguientes, cuyas rectas tangentes son paralelas al eje x. Considerando lo anterior, se puede inferir que el teorema de Rolle nos permite identificar si una función en un determinado intervalo presenta o no al menos un máximo o mínimo curvo. Sin embargo, el teorema no nos indica cuáles son los valores de x para esos máximos o mínimos, solo afirma que estos existen. No obstante, dichos valores se pueden determinar considerando que son aquellos para los cuales la función derivada es 0. Empleando el teorema de Rolle, se puede dar respuesta a ejercicios como el siguiente, donde nos piden investigar si el teorema de Rolle es aplicable a la función f de x igual a x cúbica sobre 3 menos x más 1, en el intervalo cerrado de menos raíz de 3 hasta raíz de 3. En caso afirmativo, determinar el valor de x donde se verifica. Para resolver este ejercicio, primero debemos verificar que se cumplan las condiciones del teorema de Rolle, por lo cual empezaremos determinando si la función es continua en el intervalo. En este caso, la función es polinomial, así que podemos afirmar que es continua para cualquier valor de x que pertenezca a los números reales. Por lo tanto, es continua en el intervalo cerrado de menos raíz de 3 hasta raíz de 3.
Con esto se cumple la primera condición. Por otra parte, para verificar si la función es derivable en el intervalo abierto de menos raíz de 3 a raíz de 3, obtenemos primero la función derivada, quedando lo siguiente. Y como podemos observar, esta es una función polinomial, por lo tanto, la derivada existe para cualquier valor de x que pertenezca a los números reales. Es decir, la función es derivable en el intervalo abierto de menos raíz de 3 a raíz de 3. Con esto se cumple la segunda condición. Finalmente, debemos obtener los valores de la función en los puntos extremos y verificar que sean iguales. Así, valuando la función en los valores extremos del intervalo, se obtiene lo siguiente. Como podemos observar, los valores obtenidos son iguales. Por lo tanto, se cumple con la tercera condición, lo cual implica que el teorema de Rolle es aplicable a la función. Es decir, podemos afirmar que, en este caso, existe al menos un punto dentro del intervalo analizado que tiene una recta tangente paralela al eje X. Por otra parte, para determinar el valor o los valores de X donde se cumple lo anterior, se iguala la función derivada a 0 y se resuelve para X, obteniéndose en este caso lo siguiente. Como podemos ver, se tienen dos valores de X que hacen de la derivada 0. Estos valores serían la respuesta al ejercicio. Sin embargo, podemos ir más allá de lo solicitado y encontrar las coordenadas de los puntos que tienen su recta tangente paralela al eje X. Para ello, valuamos la función en x1 y en x2, obteniéndose lo siguiente. De esta forma, las coordenadas de los puntos son las siguientes. Para concluir, al graficar la función con el apoyo de algún programa graficador, se obtiene la gráfica siguiente, donde podemos observar que, para el intervalo cerrado de menos raíz de 3 a raíz de 3, la función es continua y es derivable. Además, tiene el mismo valor en sus extremos, por lo cual es aplicable el teorema de Rolle. En este caso, se encontró que dicho teorema se verifica en x1 igual a menos 1 y en x2 igual a 1, donde se tienen los puntos siguientes. De coordenadas y cuyas rectas tangentes son paralelas al eje X. Con lo anterior, concluimos este video. Saludos.